dentro del sistema normativo procesal. Participa la doctora Carolina Sánchez García con una conferencia Transformaciones de la familia en las sociedades contemporáneas. Participa el doctor Diego Benavides desde Costa Rica con una conferencia hacia una cuarta generación en el derecho procesal de familias. El doctor, quiero hacer la mención que ha estructurado su participación integrando pues a nuestro equipo general de organización. Por eso han armado toda esta conferencia. El doctor Diego Benavides acompañado de Karen, de Yolanda y de Samuel. Entonces, pues aquí están también ellos presentes y bueno, les damos un aplauso a todos y a todas. Forma parte de este eje temático también la doctora Rosa Campoalegre Septién de Cuba. Ella nos presenta un trabajo, Familias cubanas y los desafíos del cuidado. Y cierra el eje temático el doctor Osvaldo Manuel Álvarez Torres, también de Cuba, con una conferencia titulada Necesidad de una ley específica procesal de familia para Cuba. ¿Por qué un enfoque desde el sur? Y bueno, ahora se incorpora el doctor Osvaldo, él llegó desde muy temprano, aquí andaba, incluso tomamos un café por ahí en las mesas, en las sillas de atrás, pero bueno, ha de haber salido por ahí el doctor. Venía con ustedes, sí, y nos sentamos ahí a tomar un café, pero no sé, se fue, ya conocemos a Osvaldito, se fue a dar por una vuelta por ahí, ahora se incorpora con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces procedo a dar lectura de las personalidades que integran, como todas las que han participado en este evento científico académico, la doctora Carolina Sánchez, a quien yo estimo mucho. Doctora, bienvenida. La doctora es doctora en antropología, porque también hemos querido tener distintas voces, como ustedes lo han visto. El derecho de familia se va a abordar desde visiones multidisciplinares y han visto que entonces hemos tenido participación de pues especialistas que convergen en los estudios de las familias, pero que tienen experiencias también desde otras formaciones en sus conocimientos. Doctora de Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, también denominado PUIC de la UNAM, donde actualmente es directora. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha dirigido y participado en proyectos académicos como investigadora, coordinadora y co-coordinadora, entre ellos las familias en las sociedades contemporáneas, nuevos enfoques para una comprensión integral, recomendaciones para una nueva ley de relaciones familiares y violencia familiar en el marco del COVID-19, que es un proyecto que me ha invitado la doctora, bueno, en otros más, pero que todavía seguimos trabajando muy fuerte con un trabajo, pues incluso de campo muy interesante. Esta investigación es la violencia familiar en el marco del COVID-19 hacia la creación de un modelo de intervención dirigido a hombres, y ella es coordinadora y coautora de la obra Las familias en las sociedades contemporáneas. Por su parte, don Diego Benavides, bueno, pues qué puedo decir de don Diego Benavides, ya no me dejaron aquí su semblanza académica, pero lo que yo diga es accesorio. Don Diego, ya sabemos todo el trabajo, todo el liderazgo que ha llevado en Centroamérica, en la región del Caribe, en Sudamérica, autor de diversas obras relacionadas con el derecho procesal de familias, la tercera generación, la cuarta generación que ahora viene a trabajar. Don Diego, fíjate que ya no me dejaron aquí tu presentación, pero lo que digo va bien, ¿verdad, Diego? Muchas gracias. Pues aquí tenemos a nuestro querido Diego Benavides. Muchas gracias. Tenemos también la participación de la doctora Rosa Campoalegre Septién, como referí yo, la doctora de Cuba. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla aquí con esta tipología que estamos trabajando ahora. Doctora en Ciencias Sociológicas, postdoctora en Ciencias Sociales, Infancias y Juventudes. Ella es licenciada en Sociología y Derecho, coordinadora del GT Claxo, Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, coordinadora del Seminario Permanente Ancestras del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, PUIC UNAM. Y por último, bueno, Osvaldo Manuel Álvarez Torres, de Cuba, de Matanzas, ya sabemos, su hermosa región, profesor titular y consultante, especialista en Derecho Penal, Civil y Patrimonial de Familia, diploma en Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho, doctor en Ciencias Políticas, registrador de la propiedad y mercantil habilitado. Pues entonces los dejamos por un tiempo que pues no exceda los 20 minutos y les pedimos que nos apoyen un poquito llevando los tiempos para que logremos terminar y recuperar los ratitos. Entonces queda en uso de la voz, como viene el programa, la doctora Carolina
Sánchez Vázquez, Sánchez García, para quien pido por favor un aplauso. Doctora Carolina. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Oliva por la invitación a formar parte de este congreso. Como ya lo mencionó en mi semblanza curricular, en la UNAM hemos estado impulsando proyectos sobre el tema de familia porque nos parece que es un tema fundamental que se tiene que llevar no solamente como tema de investigación, sino también para la reflexión en las aulas con los jóvenes, ¿sí? Entonces, de ahí deriva que lo que yo voy a presentar en este momento son parte de un trabajo colectivo que hemos desarrollado en el programa de la diversidad cultural, en donde participó en una primera etapa el etnólogo José del Val Blanco, quien impulsó esta línea de investigación precisamente por el impacto que hay en el tejido social que aquí ya se ha estado mencionando. Este punto también del maestro Carlos Sola, el doctor Oliva, por supuesto, que nos ha estado acompañando en el proyecto de violencia familiar, la doctora Florence, entre otros, Daniela Leiva, que por aquí está también, Daniela Ledesma y otros académicos. Han sido proyectos multidisciplinarios porque hemos visto la riqueza que representa reflexionar el tema de la familia desde diferentes enfoques disciplinares. Entonces, solamente voy a mencionar algunos nombres para ya irme directo a lo que son pues algunos de los resultados del trabajo que se ha desarrollado de manera colectiva, donde ha participado, por ejemplo, el doctor José Íñigo Aguilar, el doctor Efraín Chávez Hernández, el doctor Héctor Augusto Mendoza Cárdenas, el doctor Luis Alberto Vargas, la doctora Pilar Gonzalo Aispuru y la doctora Julieta Quilodrán, entre muchos otros colaboradores que han participado en los 3 proyectos que hemos desarrollado desde la UNAM. Entonces, el propósito es abordar, como ya se mencionó, las transformaciones sociales de la familia. Ahorita hablo en singular, pero la conclusión es que tenemos que hablar en plural, tenemos que hablar de las familias en las sociedades contemporáneas con base en un primer balance y una perspectiva sobre los estudios, las investigaciones que se han realizado en torno a la familia en México, desde una mirada de diferentes disciplinas, identificando temas de estudio y vacíos de conocimiento. La necesidad de abordar la familia como un eje de análisis responde a las transformaciones sociales de las últimas décadas, desde la formación de diferentes grupos familiares, el tiempo de ciclo de la vida de los mismos, el impacto de los cambios en la economía y la sociedad, en las relaciones de sus integrantes, la diversidad sexual, la disminución de la tasa de fecundidad frente a un aumento en la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional, la discriminación, la violencia, incluso los casos de pederastas, fenómenos que están teniendo un impacto en el tejido social. Identificada históricamente como la célula básica de las sociedades humanas, la familia se encuentra hoy inserta en nuevos espacios geográficos, económicos, biosociales y culturales, producto de las profundas transformaciones del mundo moderno que marchan al unísono de la globalización contemporánea, en el ocaso del siglo XX y en la alborada del siglo XXI. Las ciencias sociales, se trate de la historia, la sociología, la economía, la demografía, la antropología, la geografía humana o la psicología, entre otras, principalmente, pero únicamente, enfrentan nuevos retos teóricos y metodológicos para lograr una cabal comprensión de la familia y del conjunto de relaciones que ponen a prueba sus estructuras, comportamientos, estrategias reproductivas y un sinfín de temas que no son sino una expresión de su profunda y renovada complejidad. El proceso de complejización de la formación de familia y sus relaciones tiene entre sus antecedentes algunos que voy a mencionar: el proceso de urbanización que estuvo acompañado de la industrialización impulsada en el país, la emergencia de movimientos sociales en los años 60 y 70, los posteriores impactos derivados del cambio en la política económica con la implementación del modelo neoliberal y los acelerados avances en la medicina y la tecnología genética de finales del siglo XX puestos a disposición de la población. Todo lo anterior se tradujo en el crecimiento demográfico, la migración, la urbanización,
el incierto panorama de la sostenibilidad de los ecosistemas y sus recursos naturales, los desarrollos tecnológicos, las nuevas estructuras de la producción, el trabajo y el empleo, o la universalización del tema de los derechos humanos que impactan de manera diferencial pero inevitable en las estructuras familiares, nucleares o extensas, en las relaciones materiales o simbólicas y en el papel de sus actores principales, en las pequeñas comunidades rurales, en las medianas y grandes urbes de América, México, el mundo, además de los procesos de individualización extrema que impulsa y establece el sistema de explotación capitalista, produciendo cambios radicales en los circuitos de reciprocidad. Por lo tanto, como ya se mencionó, hay una necesidad y demanda de ubicar a las familias como un eje de análisis en el marco de las recientes transformaciones sociales, entre ellas la formación, ya comenté, de grupos familiares, el tiempo del ciclo de vida de los mismos, el impacto en los cambios en la economía, la sociedad, la consecuencia en las relaciones de sus integrantes, la persistencia en la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres, la incidencia en las violencias en el seno de las familias, entre otros. De ahí surge la necesidad de alentar y concretar la convergencia de enfoques y perspectivas necesariamente interdisciplinarias, transdisciplinarias, para el estudio integral de la familia que incidan en la política social. En una primera revisión realizada desde el PUIC de la UNAM sobre la literatura producida sobre el tema de familia, se ha identificado un volumen significativo de trabajos relacionados con las grandes temáticas de la familia, el parentesco, los grupos domésticos. Específicamente, los materiales registrados refieren a violencia de género, doméstica, intrafamiliar, efectos de la incorporación de las mujeres al mercado laboral en las relaciones familiares, el futuro de las familias frente al aumento de las disoluciones conyugales, el envejecimiento poblacional, las transformaciones sociales y económicas, la migración, la pauperización de los salarios como factores que incentivan la formación de nuevas agrupaciones familiares, la incidencia de la desigualdad social en la estructura familiar y su reflejo en la organización del trabajo doméstico, entre otros temas. En acervos de la UNAM se encontraron más de 5,700 estudios. En el Colegio de México se identificaron 1,389 que abordan algún aspecto relacionado con la familia y 259 con el parentesco. En la Biblioteca Ángel Palerm del CIESAS, 867 trabajos refieren a familia, 186 a parentesco. En la Biblioteca Guillermo Bonfil Batalla de la ENA, 342 textos refieren a familia, 94 a parentesco, y finalmente en la UAM se registran 532 investigaciones sobre familia, 126 sobre parentesco. En la Universidad Iberoamericana se encontraron 1,018 trabajos de familia y 23 de parentesco. Entre estos se encuentran los estudios realizados desde la perspectiva de género, en donde se aborda la familia y su relación con políticas públicas, desigualdad económica, análisis ético de la reproducción y otras tensiones al interior de la organización familiar. Los estudios se han realizado desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales. A partir de los 80 destacan los trabajos de antropólogos como David Robichaux, Patricia Arias, Rosario Estenón, María Eugenia Olavarría, del sociólogo Manuel Ríos Ferrera, Orlandina de Oliveira, Brígida García Guzmán, entre otros. No obstante los avances y el alto número de investigaciones realizadas sobre la familia, hay líneas que se han tratado de manera limitada, incluso algunas no exploradas, entre ellas los derechos de la familia indígena, el marco legal institucional, derechos reproductivos, reconocimiento y tratamiento de la violencia conyugal en las poblaciones indígenas, familia y diversidad religiosa, violencia en el seno familiar y discriminación, violencia sexual contra los hijos, explotación, valores actuales de la familia, construcción del sujeto, representaciones y percepciones actuales de la paternidad, de la maternidad, de la feminidad, la masculinidad, la infancia, la adolescencia, dilemas de la masculinidad y paternidad en la estructura familiar, el bullying, alineación parental, emergencia de agrupaciones homoparentales y ascenso de las monoparentales,
posturas ante la infecundidad como opción frente a la procreación, evolución del cuidado y la crianza de los hijos, parentesco transcultural y el impacto de la inserción de la tecnología digital en las relaciones familiares, entre otros. Estas transformaciones sociales de la familia nos obligan a detenernos a revisar la normatividad sobre relaciones familiares, en tanto que se requiere no solo regular y clarificar las actuales relaciones intrafamiliares, sino también definir en consecuencia las transformaciones necesarias que implica en el orden de la estructura legal en todos los niveles de la sociedad. Si bien el tema de la familia ya ha sido abordado e investigado, no se puede ignorar que es un fenómeno social en constante cambio. En tal sentido, se observa la necesidad de profundizar en el campo jurídico del tema de la familia y dar prioridad al análisis multidisciplinario. Esto último deriva de reconocer la complejidad de la familia, por lo que se considera necesario acercarse a su comprensión a partir de distintos campos disciplinarios y desde distintas perspectivas de análisis. En tal sentido, es necesario generar espacios de diálogo y reflexión con especialistas en el tema, como el Congreso que hoy nos convoca. Desde el PUIC de la UNAM también se ha trabajado en este sentido, orientando los trabajos a generar aportes al conocimiento sobre el tema que se presentan en la obra La familia en las sociedades contemporáneas, resultado de un proyecto en el que participaron especialistas de gran trayectoria académica, y a continuación se sintetizan algunas de sus conclusiones. Se reconoce la transformación que han sufrido las familias en México, el impacto en la formación y en la constitución de las familias en relación con los cambios generacionales, los principales componentes de la dinámica familiar, cohesión, adaptabilidad, comunicación y autoridad, y las aproximaciones a la familia latinoamericana con la finalidad de destacar sus diferencias y heterogeneidades. De igual manera, se destaca la diversidad de formas familiares que incluso varían con las desigualdades sociales, las cuales influyen a la vez en las consecuencias de las evoluciones demográficas, nupcialidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, así como la escolaridad y el mercado de trabajo sobre las estructuras familiares, además de aportar al estudio general de la familia al profundizar en el proyecto en diversas problemáticas actuales que afectan y modifican el bienestar de las familias mexicanas. Por ejemplo, los retos y problemas que enfrentan los miembros o familias migrantes ante el recrudecimiento de las políticas migratorias, el incremento de la discriminación y sentimientos xenófobos hacia los latinos en Estados Unidos. Se reconoce que la relación entre migración y familia es innegable. La migración está en aumento y es necesario analizar esta situación desde una perspectiva multidisciplinaria y multitemática, en donde el tema central es la familia. Se mostró que la movilidad del migrante y su localización espacial se relaciona directamente con su familia como ente determinante para la migración, para sus cambios, transformaciones, fortalezas, debilidades, las cuales pueden llegar a mantener el grupo familiar, desestabilizarlo, desintegrarlo o fortalecerlo. En estas dinámicas se señala que están presentes el proyecto familiar, el individual, las condiciones del migrante, los vínculos familiares, la comunicación, el contexto de la familia en el país de origen, así como el reacomodo de las relaciones de género y generacionales que forjan nuevas formas de organización familiar. Otra de las problemáticas abordadas fue la situación de la pobreza y cómo ésta se ve reflejada en las familias. Este análisis buscó encontrar las limitaciones, alcances y retos en cada enfoque y perspectiva para finalmente apuntar hacia recomendaciones que puedan ser alentadoras en la construcción de políticas públicas más integrales ante las problemáticas de los hogares y familias que sufren mayor nivel de inequidad, como son los hogares y las familias pobres a las que hay que transitar fuera de esta condición. Para aportar desde las distintas ópticas en el conocimiento de las familias contemporáneas, se buscó generar información sobre temas como el género, fundamental dadas las problemáticas que actualmente se viven en el país alrededor de esta categoría. Al respecto, se destacó que los roles de género condicionan particularidades propias de cada estructura familiar, en donde no todos los tipos de familia de toda la diversidad familiar gozan de los mismos derechos y que eso podría ocasionar diferencias importantes
importantes desigualdades entre ellas. Asimismo, se explicó que la división entre los géneros no se presenta de forma natural, sino que es una construcción social que se propone de construir y arribar a mejores relaciones, conocer y profundizar en el rol de los varones que los varones tienen en la sexualidad y la reproducción y los posibles significados que dan a dichos procesos, pues ello sin duda posibilitaría ampliar el conocimiento que existe sobre el tema. Se buscó que los aspectos e implicaciones abordados a lo largo de la obra fueran multidisciplinarios y enfocados en una amplia variedad de temas que repercutieran desde diferentes dimensiones en la familia, desde transformaciones de las familias mexicanas en el siglo XXI, la paternidad adolescente, la marginación urbana, familia, religión, dinámica familiar, familias de estatus legal mixto, cambio social, transición en México, modelos laicos e incluyentes de familia, políticas en los hogares, configuración de familias en pobreza, perspectivas de género, derecho y familia, matrimonio infantil, reproducción humana asistida, familia y cambios generacionales, la protección constitucional de la familia en Latinoamérica, aproximaciones históricas de la familia, movimientos migratorios y su impacto, ¿sí? Las potenciales aplicaciones que se busca producir con estos trabajos se enfocan a la creación de políticas públicas, así como incidir en el ámbito educativo y en los marcos normativos. Al respecto, se encontró que no basta regular y proteger la familia en el ámbito constitucional. Es necesario que dicha regulación en la norma fundamental de un Estado vaya acompañada por normas y políticas que garanticen efectivamente dicha protección. Se enfatizó que la diversidad de las familias contemporáneas debe ser reconocida ante la ley y distinguir el matrimonio civil del religioso, con esferas de reconocimiento distinto. Asimismo, se señaló el vínculo de la laicidad y la familia, además de mostrar el proceso de secularización que atravesó el derecho de familia y en particular el matrimonio, en donde se debe considerar la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo y reconstruir posturas al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra de las principales aplicaciones que se mencionó recae en la configuración de la crianza, en especial de la paternidad y maternidad adolescente, ya que se debe considerar que México está entre los primeros lugares de embarazo a edad temprana. En tal sentido, se destacó que los retos para la agenda pública deben centrarse en investigar estos fenómenos en los múltiples contextos de nuestro país y que su comprensión ha permitido conocer que no hay un solo significado de paternidad, sino existen paternidades múltiples. Más bien, habría que centrar esfuerzos para ofrecer a la población adolescente, mujeres y hombres mayores oportunidades de vida que permitan construir proyectos que vayan más allá de la unión y el embarazo. En tanto el tema de migración, se explicó que estos son momentos de gran presión para la familia de estatus legal mixto que es agredida día a día en Estados Unidos, donde parte de sus miembros han sido deportados y otros son amenazados por ser deportados, donde los actos de discriminación y racismo crecen y se expresan en diferentes formas e intensidades. Asimismo, la investigación reveló que el derecho civil es insuficiente para dar respuesta a estos nuevos fenómenos. El derecho familiar se ha quedado desfasado en estas nuevas realidades. Se considera que los resultados de estos estudios pueden tener un impacto a largo plazo al abonar conocimiento para superar las condiciones de arbitrariedad, las violaciones, discriminación, violencia que se vive en la familia contemporánea y tiene su origen en ella. Con estas líneas no se agota la riqueza de conocimientos en torno a la familia que derivan de la obra colectiva coordinada por el PUIC de la UNAM, en la que se incluyen estudios de autores que ya mencioné, pero para cerrar mi intervención quisiera remitirme y hacer el énfasis de que a 100 años de la Ley de Relaciones Familiares resulta pertinente detenernos a reflexionar sobre su vigencia, sobre su renovación en el marco de las transformaciones sociales que expresan un cambio en el modelo de familia o familias. Y bueno, pues con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la temática. Para la intervención del doctor Diego, nos permitimos hacer un pequeño ejercicio tipo charla para que pueda ser un poquito más ameno para ustedes también.
Entonces, bueno, el tema es hacia una cuarta generación en el derecho procesal de familias. La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México, con sus pilares oralidad, especialización, interdisciplinariedad y justicia restaurativa familiar, representa un punto de inflexión suficiente para postular formalmente la emergencia de una cuarta generación de derecho familiar a nivel global. Para ello, es importante establecer las características distintivas de las 3 generaciones previas del derecho procesal familiar como marco histórico. En ese entonces, doctor Diego, para validar la existencia de una cuarta generación, ¿cuál sería la teoría generacional que describe esa realidad? ¿Y es solo nuestra forma de ordenar un caos para sentirnos mejor? Un cordial saludo a todos, miembros de la mesa, del público. Un poco el tema de la teoría generacional viene en este sentido. En el derecho comparado vamos haciendo una lectura mundial, digamos, de todos los sistemas de justicia familiar y primero se hace una retrospección, ¿verdad? Y para establecer ciertas etapas, ciertas fases, y luego ubicarnos en dónde estamos y luego hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, encontramos una primera generación en donde lo que es la justicia familiar está en remisión, ¿verdad? Es decir, sus características están escondidas en un juzgado civil, en leyes civiles, en leyes de procedimientos civiles y en los tribunales civiles. Luego viene una parte, podríamos ubicarlo en algunos países como en los años 60, donde hay una explosión, obviamente por la doctora Carolina nos podría explicar mejor por qué se da eso, ¿verdad? Pero hay una explosión de las estadísticas en los asuntos de familia, en los tribunales, y entonces empiezan a sentirse incómodos más los juzgados civiles y la justicia civil, y empieza a ponerlas en una esquina, como diciendo, y ahí empiezan a surgir juzgados civiles para lo familiar. Esa es la segunda generación, es muy interesante todo, ¿verdad? Cada quien en su tiempo y hacer las lecturas en su tiempo. Y luego viene dándose pasos hacia una tercera generación en donde las herramientas se van refinando, se van sofisticando, se van haciendo cada vez más adecuadas para el tratamiento adecuado del asunto familiar. Y entonces esa sería la tercera generación. Generalmente habrían juzgados, tribunales de familia especializados, ¿verdad? Cursos en las universidades especializadas para el adecuado tratamiento del asunto familiar. Pero el tema que nos toca acá un poco es la prospección. Y la pregunta acá es, ¿para qué una prospección? Es decir, ¿para qué tratar de leer un poco qué es hacia dónde vamos? ¿Verdad? Una pregunta, como todo nuestro trabajo, es más preguntas que respuestas en la actualidad. Y así es la ciencia, ¿verdad? Y entonces estaríamos leyendo si hay una etapa que es sobre todo de especialización, ¿para qué más? O sea, hay más allá, desde luego que sí, ya vamos viendo que las cosas se van acelerando, ¿verdad? Por el tema de la tecnología, por los avances científicos, ¿verdad? Y ahí es donde nos ubicaríamos un poco en la cuarta generación. Entonces, el problema que nosotros tendríamos, que estamos tratando de enfocar, es ¿dónde está México? ¿Dónde está el Código de Procedimientos Civiles y Familiares que se expide en el 7 de junio del 2023 y que va a entrar en vigencia el 1 de abril del 2027? Esos 10 libros que contiene este Código de Procedimientos Civiles y Familiares de México, ¿verdad?
que los vamos viendo, ¿verdad? El primero de impartición de justicia, procedimiento oral, justicia civil, y el cuarto, sobre todo, es el que se enfoca en la justicia familiar. Es interesantísimo lo que plantea México y desde luego no ha empezado. Estamos haciendo un análisis de la legislación. En el año 2037, ¿verdad? 10 años después estaremos viendo, bueno, qué tanto se ha avanzado y en qué generación realmente está México o en qué generación está cada una de las 32 entidades federativas mexicanas. Pero, Yolanda, ¿cuáles son los beneficios y desafíos de implementar una cuarta generación? Hablando, por ejemplo, que es tu especialización ahora con la tecnología y los drones y todo eso. Bueno, pero aquí no hablamos de drones. Sí, efectivamente, es una parte de mi tema de tesis, pero no vamos a hablar aquí de drones. La tercera generación que estamos viviendo sí amerita, como en el estudio que usted nos está a bien permitiendo participar, en este proyecto de una cuarta generación en sistemas procesales de derecho familiar, con la implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares en México, pues representa un hito estratégico en la transformación de la justicia familiar en México. Específicamente, existen beneficios como son la eficiencia operativa derivada de la digitalización y el uso de tecnologías avanzadas que optimizan la gestión judicial y reducen los tiempos procesales. Asimismo, garantía de derechos, al situar los derechos humanos y respecto a la protección de grupos vulnerables como ejes rectores del acceso equitativo a la justicia. Tenemos una calidad del servicio judicial sustentada en mecanismos de evaluación y mejora continua que consolidan estándares elevados en la impartición de justicia. Pero también hay una visión integral que articula un abordaje multidisciplinario de los conflictos familiares, integrado por dimensiones jurídicas, psicológicas, sociales y culturales. No obstante lo anterior, el Código también presenta desafíos de coordinación multidisciplinaria, donde requiere superar esas barreras de comunicación entre especialistas de diversas ramas que podrían ayudar a agilizar los procedimientos. La infraestructura tecnológica presenta desigualdades regionales con altos costos de capacitación y riesgos en materia de seguridad y protección de datos personales. Asimismo, la protección de derechos humanos y los grupos vulnerables demanda transformaciones culturales y organizacionales, como la formación especializada del personal. Es decir, necesitamos tener personal especializado, no solo desde mi punto de vista en los juzgados, sino también desde el punto de vista administrativo con los funcionarios del servicio público. La evaluación permanente implica diseñar mecanismos de seguimiento y ajuste continuo, condición indispensable para sostener una calidad en el sistema. La resistencia al cambio entre operadores jurídicos habituados a prácticas tradicionales constituye un obstáculo recurrente en la adopción de innovaciones. Y la superación de estos retos puede llevarse a cabo con la capacitación constante para jueces y operadores jurídicos, pero como decía también en los operadores administrativos, todos aquellos servidores públicos que tienen la obligación de atender a los ciudadanos de todas edades, ¿no? Porque llegan personas adultas que a veces no tenemos la capacidad o no podemos entender a los sistemas tecnológicos para hacer alguna operación sencilla como ir al cajero y retirar dinero. Necesitamos el apoyo en muchas veces, ¿no? Entonces es importante tener esa empatía para que podamos nosotros progresar a la par con la tecnología, pero también seguir siendo humanos, porque tenemos diversas necesidades, somos distintas personalidades que, como decía, puede haber resistencia al cambio, pero lo importante es ir a la par con ella de manera empática. Les cuento. Perdón. Una disculpa. Cuestiones
Ahora me toca a mí preguntarle a mi compañera cuáles son las realidades que enfrenta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares respecto a la atención de grupos vulnerables. Hola, muchas gracias. Pues seguimos aquí con la dinámica hablando de grupos vulnerables. Quien me pudo escuchar ayer, pues yo hice un análisis respecto del Código Nacional en cuanto a grupos vulnerables. Desde el artículo 2 establece la definición a estos grupos y menciona que son las personas que enfrentan situaciones de riesgo o discriminación. ¿Quiénes podrían ser estas personas? Niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, menciona incluso a las familias mismas, a personas mayores. Y bueno, entre todas estas garantías que menciona el Código Nacional, dice que tienen que haber en las sentencias y en las actuaciones formatos de fácil entendimiento para las personas que tengan alguna discapacidad o incluso niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que pues también tiene que haber ajustes razonables en ese sentido. Y bueno, estábamos incluso analizando, tuve la oportunidad de analizar este tema anteriormente con el doctor Oliva, con algunos de ustedes que vienen de otros países. Y bueno, la implementación de las tecnologías para las personas igual que presentan alguna enfermedad, yo me quedé preguntando, ayer lo platicábamos con la doctora Grullón, con el doctor Ricardo, que hay en su país, Costa Rica, audiencias vía streaming, y yo digo, bueno, si aquí en México, si incluso aquí en Cuernavaca, tropicalizando la justicia, no es la misma realidad para los que somos de aquí. En Cuernavaca, los juzgados, ¿no? Que sí hay un elevador para subir a algunos juzgados, del otro lado hay escaleras, tiene que haber libre acceso, ¿no? También, incluso nada más para entrar, no solamente para los justiciables, sino también para los abogados, ¿no? Entonces, si hay alguien en silla de ruedas, un abogado, si hay personas que tengan que comparecer, pues no hay un acceso adecuado, ¿no? Entonces, si hay una persona que tenga que comparecer, si está en un hospital, no hay actualmente audiencias, ¿no? Vía streaming, al menos yo en mi experiencia no lo he visto. Y bueno, eso por un lado, y bueno, por otro lado también analizando con el doctor Oliva, ¿cuánto es el costo que tiene una hoja para un formato a lo mejor para braille, ¿no? Carísimo, ¿no? Lo estábamos comentando con él en clase incluso. Entonces yo me pongo a pensar si realmente en los proyectos que se tiene de presupuesto que se van a tener para el 2027 para que todo esto ya esté listo, si va a haber el presupuesto implementado, ¿no? No lo sé, no puedo yo asegurar un futuro, la verdad. Espero que así sea, que nuestra justicia sea accesible. Y bueno, también otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención es que puede haber personas que acompañen a las personas con discapacidad, ¿no? Que necesiten o algún apoyo, también pienso en los adultos mayores. Y digo, bueno, ok, espero también les den acceso a estas personas de apoyo, pero también algo muy interesante que implementa el Código Procesal es los animales que también son de apoyo. Entonces digo, bueno, espero y en los juzgados también les den acceso a esos animales que están apoyando a las personas que tienen alguna necesidad, ¿no? Específica. Y bueno, yo la verdad no puedo concluir nada de esta pregunta porque no puedo predecir el futuro. Yo realmente espero que haya personal capacitado en los juzgados, que tengan la sensibilidad y que sea una justicia humanizada. Esa sería mi conclusión. Y bueno, ahora la siguiente pregunta va para Samuel. Y bueno, Samuel, ¿qué nuevos retos existen con la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Muchas gracias, Karen. Sin duda es una pregunta bastante interesante. Quisiera darle las gracias a todas y todos los presentes que están aquí el día de hoy, las personas que nos siguen vía streaming. Doctor Diego, es un lujo estar con usted compartiendo la mesa, también con las doctoras. Muchísimas gracias. Es una pregunta sin duda
bastante interesante porque podemos nosotros, como analogía, imaginar un barco que le funciona todo: la proa, la popa, el timón, las calderas, la maquinaria, y decir, oye, el barco funciona de una manera increíble. Tiene una pequeña fuga a lo mejor, pero funciona de manera increíble. Creo que todas y todos sabemos qué es lo que pasaría con ese barco, ¿no? En ese sentido, la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es cierto que tiene muchas cuestiones novedosas, cosas que le podemos aplaudir. Personalmente me gusta el conglomerado que tiene de las y los deudores alimentarios en ese sentido, como algo novedoso. Aquí en México, las personas que o sean omisas en realizar los pagos de alimentos no van a poder ni tramitar su licencia de conducir, pasaporte, credencial del INE, entre otras cuestiones. Yo lo aplaudo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Podemos hablar, por ejemplo, de la oralidad. La oralidad en un sentido en donde anteriormente la materia civil, la materia familiar en México se separó y se llevó por cuerdas separadas. Actualmente vuelven a unir en la materia procesal ambas cuerdas. Bueno, como les decíamos ayer, ¿qué debe pesar más, los formalismos o los derechos fundamentales? Podemos decir, ok, en ese sentido lo dejamos a un lado. ¿Qué otra cosa podemos ver? El nuevo código nos habla de un metaverso. Es un término que incluso ni siquiera se encuentra ya en función, apenas está en una etapa de prototipo, está en desarrollo por una empresa, Meta, en este caso. Y bueno, en el código utilizan este término como para llevar a cabo un procedimiento en línea. ¿En línea? ¿Cómo en línea? A través de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Eso, de entrada, podemos decir, eso no es metaverso. Pero bueno, terminología, ¿nos afecta, no nos afecta? Vamos a hablar un poquito más estricto, un poquito más profundo, un poco más crítico. Puede haber muchos retos, sin embargo me atrevo a decir, y tomando en consideración el marco constitucional mexicano, cumplir con el artículo 29, segundo párrafo, de manera cabal, no saltarse ese artículo y cumplir también con el artículo 17. El artículo 29 constitucional, si bien es cierto que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano, giran en torno a la dignidad humana, lo cierto es que no son absolutos, son susceptibles de restricción. ¿De acuerdo? El artículo 29 de nuestra Constitución de México dice que bajo un contexto en donde la sociedad se pueda ver en grave riesgo o en algún problema, por ejemplo, la pandemia que aconteció en 2020, el presidente o presidenta, en este caso, de la República, con la venia del Congreso de la Unión, podrá restringir los derechos fundamentales que considere oportunos para hacer frente a dicha contingencia de manera efectiva. Ejemplo, una cuestión de libertad de tránsito, para efecto de poder omitir la mitigación de algún virus como ocurrió en 2020. Sin embargo, lo deja de manera abierta. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los que sean necesarios para hacer frente a dicha, yo le llamo contexto de emergencia. Pero el segundo párrafo contempla de manera específica cuáles son los derechos y garantías que bajo ninguna circunstancia se pueden restringir. Derecho a la vida, derecho a la salud, etc. La última línea del segundo párrafo dice, ni las garantías jurisdiccionales para la protección de tales derechos. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó en 2020? Sin hacer tanto recuento y solamente mencionarlo a guisa de un antecedente, se emiten una serie de circulares, que no fue propiamente el presidente con la venia del Congreso, como dice el artículo 29 de nuestra Constitución, diciendo, vamos a suspender las actividades no esenciales. ¿Qué entendemos por actividades no esenciales? Bueno, pues los antros, bares, las plazas, conciertos, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí, ¿qué interpretación le dimos? También los tribunales, no nos vayamos a contagiar y nos vayamos a enfermar. Pero los hospitales triplicaron propiamente sus funciones en aras de salvaguardar la vida. Entonces aquí de entrada tenemos un contexto en donde surge un choque entre el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la salud, derecho a la vida. ¿Qué debe imperar? ¿Qué debe imperar? Bueno, en ese sentido, si nosotros vemos desde un punto crítico el artículo 17 de la Constitución, nadie se puede hacer justicia por propia mano
pero me suspenden también la impartición de justicia, me dejan en un estado, nos dejan en un estado de indefensión total. ¿Qué fue lo que pasó en 2020? Se suspendieron los tribunales, los plazos y términos dejaron de correr. En ese sentido, dijeron nada más casos urgentes. ¿Cuáles eran los casos urgentes? Prácticamente recibir los pagos de pensiones alimenticias. Pero si una niña, un niño, un adolescente tenía la necesidad de incoar un juicio de alimentos, no lo podía hacer. No lo podía hacer porque no había una justicia como lo determina el artículo 17 de la Constitución. En ese sentido, como tenemos un plano horizontal de derechos fundamentales, es decir, no hay una jerarquía como tal, vamos a hacer un análisis, un análisis por cuanto a este plano horizontal. De entrada se ve vulnerado el derecho o sus derechos fundamentales de niña, niño y adolescente, derecho al acceso a la justicia y derecho a recibir un pago de alimentos si no tiene a lo mejor con qué recibir ese pago de entrada, pues una cuestión meramente alimentaria, da su derecho a una alimentación suficiente. Si no come de manera suficiente, impacta en su salud, y si no tiene los recursos para cuidar esa salud, impacta en su vida. Punto. ¿Se entiende esa cuestión, ese análisis? Este nuevo código sí tiene un juicio en línea, pero no dice qué se puede hacer frente a un contexto de emergencia. No estipula algún mecanismo adicional para hacer frente de manera efectiva lo que ayer estábamos hablando entre el derecho y la efectividad propiamente del derecho. Si hay nuevas cosas, si hay nuevas situaciones que podemos aplaudir, pero no hay algo que nos diga de manera efectiva qué es lo que se puede hacer frente a un contexto en dicha contingencia. Entonces, necesitamos poner atención a este tipo de cuestiones. El tratamiento que se le da a la tutela judicial efectiva no es un juego. ¿Por qué? Porque si yo no puedo tener una justicia a través del Estado, vamos a tener una regresión, como también lo estábamos hablando el día de ayer, a una autotutela. Se pierde total y absolutamente el efecto y la noción, la esencia de lo que es el derecho a través de la tutela judicial efectiva. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntar, doctor, ¿usted qué opina? ¿Si hay una cuarta generación o simplemente nos quedamos en una generación tercera, en la tercera que estamos, pero con una nueva tecnología? Nos gustaría seguramente escucharlo. Muchas gracias. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces lo vamos a hacer muy breve. Obviamente lo que vamos viendo es que muy probablemente en todos los sistemas, y esto va a pasar seguro en cada una de las entidades federativas, coexisten elementos de primera, segunda, tercera y cuarta. Personalmente a mí me costó mucho ver la cuarta hasta que me junté con la generación X, ¿verdad? Yo soy de la Baby Boomer, ¿verdad? la generación X y con la Y nos faltó la Z, que era Sofía, ¿verdad? Y además es internacional, ¿verdad? El equipo nuestro, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, ok. Y no está, sí. Entonces, un poquito lo que planteamos es replicar un poco nuestra metodología intergeneracional, internacional, y más preguntas que respuestas. Aquí quedamos. Muchísimas gracias, muy interesante. Don Diego, como siempre, el equipo de colaboración, de apoyo, muchas gracias, don Diego. Y ahora seguimos su participación, la doctora Rosa Campoalegre Septién. Doctora. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias, doctor Oliva, y a todas las autoridades académicas de haber considerado que Cuba, siempre polémica, controversial y propositiva, esté aquí hoy con ustedes. Un saludo desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, desde las familias cubanas y sobre todo desde mi casa hoy, que es el programa de estudios universitarios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad. Yo quiero hablar de las familias cubanas, pero desde la óptica de cuáles son los desafíos de los cuidados. Les propongo esa agenda y sistematizar algunos resultados, enfoques y alternativas que hemos venido tejiendo
desde la coordinación de proyectos en este campo en Cuba desde el 2012, también acompañando a la doctora Carolina en el PUIT. Asimismo, desde mi experiencia como ministra de Género del Estado de la Diáspora Africana y sobre todo como una de las mujeres que día a día intenta transformar la mayor inequidad, una de las mayores inequidades sociales, que es cómo estamos nosotras en el trabajo de cuidado. Trataré 2 ejes temáticos brevemente. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué sucede? ¿Cómo son las familias cubanas? Está en pantalla. La tesis que defendemos es el tránsito. Hoy hablamos, hace unos años, de familias cubanas en transición. Y la segunda tesis que voy a defender acá son los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con las familias cubanas? ¿Por qué decimos que son familias cubanas en transición? Porque ese modelo que todavía algunos y algunas académicas nos encasillan como un modelo de familia un tanto cerrado, un tanto homogéneo, un tanto centrado en el patrón socioclasista de análisis que primaba en el enfoque social en los países del llamado modelo socialista. Bueno, de ese momento hemos pasado a cada vez más parecernos a lo que somos. Africanos, latinoamericanos y caribeños. Entonces las familias cubanas son muy diversas y complejas. La tendencia rectora es la diversidad y la complejidad. Se ha pasado un panorama distinto donde el enfoque de clase aún presente se contamina, cede el paso a otros enfoques más diversos. Y por lo tanto, si me preguntaran cómo son las familias cubanas, ahí lo digo. Viven en incertidumbre, primera caracterización. Cambian muchísimo en 3 planos. El plano socioestructural, y pongo un ejemplo. Hoy, según los censos, los hogares que más crecen son los hogares unipersonales y la nuclearización. Las familias nucleares ceden, siguen siendo fundamentales, pero van cediendo su peso socioestructural en el panorama cubano. Hoy el panorama cubano familiar se estratifica, lejos de la homogeneidad. Y por último, se reducen las familias bajo el impacto de múltiples procesos. El tamaño de la familia se reduce muchísimo. Andábamos por 2, 1,5, el tamaño de las familias. Y el impacto del envejecimiento poblacional, que es alto, no está también sobrevalorado en este efecto, ya que con él concurren otros factores, entre ellos el saldo migratorio negativo y las políticas aplicadas. Estas son las familias cubanas y por eso están en transición. Quiero presentarles rápidamente los problemas que están agobiando a las familias cubanas, porque sin eso no se puede entender los desafíos de los cuidados. Porque ¿qué es cuidar? ¿Qué cosa es cuidar si no solucionamos estos problemas? El primer problema es un concepto que ha venido abriéndose paso de manera en batalla, que es pasar de entender el tema pobreza como pobreza multidimensional también en Cuba. Y bueno, me dicen, ¿y el modelo? Sí, ahí está. Pero si usted le preguntaba antes de los 90, un periodo, el 90 marca un periodo que fue llamado eufemísticamente en Cuba periodo especial, y era un periodo de crisis profunda, del cual algunos autores, y comparto, aún no salimos. Y bueno, decíamos, hay pobreza y el impacto fundamental está dado en el empleo y en la capacidad que tiene de recursos tangibles la familia. Hoy decimos pobreza multidimensional porque junto a eso está el tema de los servicios, está el tema de la vivienda,
está el tema de algunas conquistas en retroceso y sobre todo las violencias. Entonces hablamos de una pobreza multidimensional que está caracterizada por la incapacidad de muchas familias de sostenerse de manera integral. El desfasaje funcional. Ante esto, ¿cómo reaccionan las familias cubanas? Bueno, están priorizando una función, la función económica, en detrimento del resto de las funciones, porque sabemos que es un complejo, y aquí se hablaba de los valores, en detrimento de su función fundamental, que es la función socializadora, educadora, de integración social de las familias. Los cuidados, principal brecha de género social y racial del mundo en que vivimos. También en Cuba hablaré de ello. Y por último, las políticas públicas, y aquí hay una tesis fundada, arraigada en los estudios de familia. Él la lanzó y más arraigada y dice: familias y políticas públicas en América Latina, una historia de desencuentro. Trataré de probarlo. Estas son las familias cubanas. Trataré de probarlo en este breve espacio que estamos. Pasamos a los desafíos. ¿Cuáles son? Hay 4 grandes desafíos. Me permitiré enfocarlos. El primer desafío es epistémico. Sí, epistémico. Eso a lo que llamamos cuidado quizás sea otra cosa. Hay que colocar junto o en el centro del concepto de la categoría cuidados la vida. Por eso el Código de Familia en Cuba se habla del cuidado integral de la vida y no solo de los cuidados. Y estaremos de acuerdo que los cuidados son una necesidad porque todos necesitamos cuidado a lo largo de, insisto en esta categoría, curso y no ciclo de la vida. Es una necesidad porque sin cuidados, ¿cómo se sostiene la vida? Milagrosamente como hoy. Pero es un trabajo porque hay mucho desgaste en cuidar. Y siempre la primera acción de incidencia política y de derechos humanos que hacemos cuando llegamos a estudiar, a investigar, a acompañar, a vivir con familia, es la tesis siguiente. Le preguntamos a la señora de la casa: ¿y usted qué hace? ¿En qué trabaja? Y ella nos dice: yo no trabajo. Y casi no nos puede atender porque se la pasa trabajando en casa, sosteniendo la vida de los demás. Es un trabajo que produce ¿qué? Vida y que implica un desgaste de fuerzas, de energía, condiciones, etc. El cuidado, qué bueno hablar aquí entre abogadas y abogados, es un derecho. Quiero deconstruir cómo lo entendemos como derecho. En primer lugar, el recorrido que tiene es que fue un no derecho. Era algo privado a las mujeres, era una obligación. Y los abogados sabemos que obligaciones y deberes integran la noción de derecho. Pero para nosotras era una obligación derivada del concepto de amor. De ahí pasó a que se entendiera como un derecho universal. Todos necesitamos cuidado. Después vino algo interesantísimo. El otro día, y sigue siendo, América Latina y el Caribe tienen un liderazgo tremendo en este tema, y es que la Corte Interamericana de Derecho lo declaró un derecho autónomo. Y eso abre las perspectivas de lucha en todos los códigos de familia, en todas las constituciones hay que clavarlo como un derecho dentro de los derechos universales. De ahí empezamos, pero llegó aquí mismo, en Ciudad de México, el compromiso de Tlatelolco, que dijo más que eso. Y lo veremos ahorita. ¿Y qué dice Rosa Campoalegre? Que, bueno, que el cuidado no es solo un derecho universal, no es solo un derecho autónomo, es una plataforma de derechos. Y si llegan el PUI a nuestros cursos, verán por qué. Es una plataforma para exigir, promover, defender y brindar la plena garantía, respeto a todos los derechos humanos. Es una plataforma de derechos, sostengo esta tesis.
Es un sistema y veremos cuál es el sistema en Cuba. Sistema por sus componentes, por sus principios. Y es una agenda múltiple, y la universidad lo sabe, de investigación, de extensión universitaria, una agenda de ética, una agenda de vida, una agenda ambiental, porque no solo se cuidan las personas humanas, porque en el mundo de hoy hay humanos sin derechos y derechos sin humanos, y esto explica el vaciamiento ontológico y político de esta categoría. Hay un desafío económico, ahí están las cifras. Las cifras parten de un reconocimiento que aportan los cuidados. Y también los provoco pensando en que si se entendiera los cuidados y se colocaran en el Producto Interno Bruto, miren qué pasaría en México. Yo hago esta provocación y hago esa exhortación a que las personas que desde el derecho trabajan el derecho administrativo y otras esferas intenten, el derecho económico, otras esferas, intenten introducir el acuerdo que llegamos ahora en Madrid, en Sevilla, el Congreso de Economía Feminista. Basta ya, hay que introducir los cuidados en el PBI. Si queremos sociedad y si queremos derechos humanos, que repensarse si lo queremos. En relación lo queremos, entonces vamos hacia allá. ¿Qué pasa aquí con la familia? Pongo esto en Cuba. Miren, en las políticas públicas orientadas a la familia, porque hasta el código no había políticas de familia en Cuba, sino un modelo de políticas públicas que se orientaban hacia la familia, se centraban en la desfamiliarización. ¿Cuál es el tránsito? Hay un tránsito político también, que hoy hablamos en la práctica de intensos procesos de desfamiliarización. Se centraban en la desfamiliarización, es decir, que las familias participaban, pero en la responsabilidad central del Estado, y hoy vemos cada vez más cómo esferas se incorporan a la responsabilidad de la familia. Y en eso, y voy a ser cubanísima, al Estado se le fue la mano. A veces era tan desfamiliarizada que, bueno, los hijos eran, como han señalado por acá, del Estado para todos, ¿verdad? Y la protección estatal era tan universal que dejaba poco espacio en la realidad para la familia. Y esto tuvo una consecuencia también en derecho, con cómo se manejaban, cómo se dilucidaban los temas familiares en mi país, hasta que llegó todo el tema de que, bueno, la participación de la familia y los espacios específicos dentro de la familia para la solución de conflictos. Muy interesante experiencia. Pero lo que quiero insistir es que el desafío económico es cambiar eso que está en pantalla. No puede seguir bajando el presupuesto. No pueden colocarse cuestiones de los cuidados, irse sacando, a pesar de haber un sistema de cuidado, vamos a hablar de eso, que es un paso positivo. Pero en la parte económica encontramos determinados elementos que nos llevan a una reconsideración. Voy a pasar a los desafíos políticos, a ver si no me llega la nota discretamente, proporcionada. Entonces, el desafío político es pasar a la sociedad de los cuidados. Aquí le pongo qué es la sociedad de cuidados. No es solo cuidar, es un nuevo modelo de organización social. Y esto no lo podemos lograr sin dos factores. Y aquí el derecho tiene mucho que ver, y la sociedad en general, y las familias. El llamado, mal llamado, triángulo virtuoso de los cuidados, tiene que reconsiderarse. Bajo dos principios: la interinstitucionalidad y la corresponsabilidad. No me ayudan, no. Hay que ser responsable, no es ayudar. De esto pudiéramos hablar en el PUY, en los talleres que se dan al respecto. En Cuba sí, existe desde el año pasado, existe una experiencia muy rica de políticas públicas que tributaban al cuidado, pero como sistema
aprendiendo de nuestros hermanos y hermanas en América Latina. Es un fenómeno nuevo como sistema y dimos el paso dentro del grupo de países que ya tienen desde hace décadas sistemas de cuidado. México está en ese tránsito. Nosotros lo combinamos en octubre del año pasado. Surge el sistema o se consolida, se integra el sistema de cuidado y aquí voy a destacar dos cosas. En primer lugar, no hubiera sido posible, la nota llegó. No hubiera sido posible sin el Código de la Familia. Tuvimos la experiencia singular de trabajar en ambos procesos como experta. En el Código de la Familia, que más de la familia es un código de los afectos, que introduce en el derecho la categoría de afecto y cómo cuidarla desde el derecho. Esto hay que volverlo a estudiar. Yo lo invito a mis colegas que estudien esto. Y en este proceso que es el nuevo, es una ley de cuidados, pero le llamamos diferente. Y aquí ven nuestra presencia, ¿no? La presencia feminista, que le llamamos cuidado integral. Un sistema de cuidado, primero es nacional, segundo es integral y es para la vida, no solo para la familia. Tiene esos componentes que están en pantalla y destacar que en esos componentes nosotros insistimos en el que está en el centro. Los sistemas de cuidado fijan la mirada en los servicios. ¿Qué servicios vamos a dar? Nosotros fijamos la mirada en qué servicio desde esta pregunta. ¿Cuál es la transformación cultural que van a hacer esos servicios? ¿Cómo brindarlos jurídicamente? ¿Cómo formar a las personas? No hay cuidado sin formación. Hay un desafío político que es la feminización. Ahí está. Ahí están las cifras. Ni las voy a decir. Mírenla. Mírenla, ¿qué está pasando? Díganme si eso es democracia y si esos son derechos humanos. ¿Y qué pasa en Cuba? Miren, trabajamos 14 horas más. Triple, ya no podemos contarla. Y si le preguntan al 57% de los encuestados, dicen que es que prefieren que nosotros los cuidemos. ¿Qué ustedes creen? Y miren el segmento, mujeres en posible participación activa en el mercado laboral extra casa. Han tenido que dejarlo. Y cuidan las personas mayores. Finalizar. Un elemento importante es la racialización. Saludo la valentía del compromiso de Tlatelolco, aquí en México, cuando dijo esto. Y si van a sus casas, miren quién lo hace. Y decimos algo más, a la estrategia feminista de reconocer, redistribuir. Nosotros, esas 3 R, decimos, y desracializar. Finalmente hay un desafío demográfico. Cuba envejece por muchos factores. El envejecimiento no es un problema, es una oportunidad de desarrollo y de replanteo de derechos. No es un problema. Es un camino a recorrer juntos. Cuba es el país más envejecido de América Latina. En el año pasado dijimos que íbamos a llegar al 25% en el 25%. Ya en el año pasado llegamos al 25,7%. El ritmo es acelerado, la demanda de cuidado es tremenda. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, el desafío principal, y termino aquí, es consolidar lo avanzado, instrumentar el sistema y evaluarlo. El desafío es responder coherentemente a la crisis de los cuidados. En resumen, hemos visto los 4 desafíos y discúlpenme, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos aquí al doctor Osvaldo, que se nos había por ahí perdido, pero no, aquí está Osvaldo. Todos estábamos ya preocupados, pero aquí está ya la tarea cumplida, ¿verdad? Pues le damos el uso de la palabra al doctor Osvaldo con mucho gusto, con mucho cariño. Por favor, doctor, dispone usted de su micrófono. La última vez nos vimos en Matanza, y para bien. Bueno, yo no voy a leer el título para que no se me olvide, pero el título está en la página 67 del libro. Porque dije que lo que iba a hablar o lo que voy a hablar, yo no sé si está ahí o no, porque no me acuerdo, pero que no tenía presentación, ni voy a hacer presentación, porque es mi manera de ser irreverente. Yo soy así.
tendría que volver a nacer y volvería a ser irreverente. Bueno, cuando escribí estas líneas, que también Inés me las revisó, porque por eso puede ser mi hijo, oye, revísame aquí. Yo busqué un título. El título, bueno, podía ser un título noble, siempre tenía su cosa mala en el fondo. Necesidad de una ley específica procesal, específica, no especial, específica procesal de familia para Cuba. ¿Por qué un enfoque desde el sur? Y yo dije, bueno, un enfoque desde el sur, porque si yo me gradué de un doctorado en ciencias políticas de enfoque sur, yo expliqué por qué era de enfoque sur. Y dije, bueno, es de enfoque sur porque al preguntarme unos estudiantes de una asignatura optativa cuyo programa yo hice y que se daba o se da en la Universidad de Matanzas, repensar el derecho desde el sur. La primera pregunta que me hizo un estudiante en el aula yo hice la pregunta, ¿qué es el sur? Se paró un muchacho que parecía un resorte y me dijo, profe, el de los pobres. Ah, sí, el de los que fuimos colonizados por los españoles, por los portugueses y por todo el que quiso venir a colonizar, ingleses y todos los demás. Y entonces dije, claro. ¿Y por qué entonces usted estudió la ciencia política desde otra vertiente? Ah, porque yo quería vincularla más a la familia, a la humildad. Y entonces dije, bueno, hasta ahora no hemos tenido una norma específica de derecho, no la tenemos, una norma específica de derecho procesal de familia para Cuba. Tuvimos y tenemos un código de procesos que empezó en el 2021 y en el 22 entonces el código sustantivo de las familias. ¿Qué tenía que ver directamente el código del 21 con el código sustantivo específico de derecho de las familias en plural del 22? En mi opinión, nada. Los procesalistas que redactaron el código procesal, el código, ¿cómo lo dicen, doctora? ¿Código general o código de procesos? Código de los procesos de 2021. Bueno, pues hablaron del proceso civil. Yo no soy enemigo del proceso civil. Si yo impartía esa asignatura en la Universidad, Derecho Procesal Civil, de una manera no tan antigua y con cosas nuevas, pero la daba. Y entonces había normas procesales, civiles, mercantiles, del trabajo y la seguridad social. Y entonces ahí estaba normas procesales de lo familiar, que es un derecho distinto a los otros procesos. Y se empezó a hablar de este tema. Y entonces yo dije, bueno, pero es que lo que necesitamos en Cuba no es un código de procesos, el que hicimos en el 2021. Necesitamos una ley procesal especial, específica, no especial, específica de familia o de familias para un código de familias que estaban haciendo en el 2022. Y ahí empezó el dale adelante, dale atrás, usted está equivocado, que si la teoría, no teoría de nada. El menos teórico de esos derechos procesales sería el derecho específico procesal de las familias, porque se necesitaba resolver, allanar el camino, priorizar, agilizar los procesos de familia, y usted no podía establecer un proceso de familias donde el mismo juez que hacía proceso civil por la mañana o que hacía proceso de mercantil al mediodía fuera a impartir justicia procesal de familia por la tarde. Porque entonces usted no sabía ni quién lo estaba juzgando. Entonces, una vez más, me dijeron, bueno, usted siempre que habla de una idea, habla como de la idea de los locos. Digo, bueno, yo no sé quién es el loco.
Locos son los que trataron de llevar las normas procesales, civiles, mercantiles, del trabajo y la seguridad social al proceso de lo familiar. Y empezó la batalla. Acá, a mi siniestra, ay, no me gusta usar la palabra esa, pero bueno. Acá, cuando yo fui a Costa Rica, una de las veces que he ido, he ido 5 veces, me falta la sexta cuando voy a ir a tu casa. Cuando he ido a Costa Rica, hablé allí de una instrucción muy valiente jurisdiccional que se hizo en el 2012, la 216, que hablaba sí de un proceso de lo familiar específico, pero instrucción jurisdiccional quedó sepultada por la moderna ley Código de Proceso, cuando era mejor lo que disponía la instrucción que lo que dispone el Código de Proceso. Y entonces llevamos esa idea a Costa Rica. Y los jueces de Costa Rica nos apoyaron. Y después yo dije, tenemos que unirnos a personas que están haciendo un proceso específico de lo familiar y que para mí lograron hacer el código mejor, más hilvanado, más técnico, más familiarista de la América nuestra, la República de Costa Rica. Y entonces no se conformaron ni me mandaron el código de la ley procesal o código procesal de la familia de Costa Rica, ¿no? No me la mandaron en un PDF. Me mandaron el libro a Cuba y lo tengo yo. No lo llevo ni a la universidad para que nadie me lo robe. Pero me lo mandaron así. Y entonces vi las cosas buenas que había hecho Costa Rica. Porque todos estos amigos y compañeros llevaron una pila de años, una gran cantidad de años estudiando eso que nosotros necesitábamos y necesitamos para Cuba. Una ley específica, procesal de la familia. Y entonces, por eso es que yo he venido aquí. Porque antes de venir acá, yo me reuní con jueces. Y lo único que me dijeron fue, profe, omita nuestros nombres. No, hijo, a mí los nombres de ustedes ya se me olvidó. Esas ideas locas que yo pueda decir allí son mías. ¿Qué me van a hacer? Nada. Pero usted cree que es posible, doctora, que por la mañana en un municipio cuyo nombre no voy a decir de la provincia de Matanzas, porque su jueza, la única que hay en estos momentos, yo le dirijo una tesis de maestría en ciencias sociales. Y me dijo, no, pero yo no dije el municipio, el nombre. No, no es una sola, son varios municipios. Que los jueces están solos y esa pobre mujer por la mañana hace derecho penal, tiene que sancionar a 3 delincuentes, después hace lo que pueda de derecho civil, si acaso tiene que hacer de derecho del trabajo y por la tarde cuando todo el mundo ya está que no está boqueando, ella empieza a hacer lo de los familiares. Y me dijo, profe, ¿no se da cuenta que nosotros no tenemos ningún proceso específico de familia? Está metido dentro de la misma amalgama que hemos tenido siempre. Le dije, tienes toda la razón. Y me dijo, ¿usted me puede enseñar su trabajo? Sí, yo te lo mando, pero ahí no está tu nombre. El nombre es el mío. Porque si hay que asumir ante quien sea, yo asumo y ya. Cuando uno llega a determinado momento de la vida, se lo decía una muchacha esta mañana, he acabado de cumplir 70 años. ¿Quién puede a estas alturas darme con el cinto? Nadie. Nadie me puede dar con el cinto. Ayer nos hicieron una entrevista, Isnel y a mí. La Universidad de Matanzas no es una universidad de derecho. Tiene un departamento de derecho, no tiene facultad. Bueno, que me graben. La Universidad de Matanzas tiene una carrera y un departamento de derecho. Con pocos profesores porque algunos jóvenes se han ido a buscar otros horizontes de mayor salario. ¿Es así o no, doctor? ¿O me equivoco? ¿Digo yo? Bueno, si usted no quiere, no hable. Pero es así. Y entonces, yo dije, bueno, pues la Universidad de Matanzas es de ciencia, de técnica, de economía y de todo lo demás, pero ya. Y entonces, por eso yo
Es que no estoy acostumbrado a hablar con micrófono. Yo hablo así alto en la universidad y no me oye todo el mundo. Y dije, bueno. Lo quiere todo el mundo. Ah, sí. Y dije, bueno, pues entonces yo voy a hablar. No, mi vida, no te preocupes. Yo no voy a decir de dónde tú eres jueza. Soy yo el que me voy a echar todas las culpas. Pero es verdad que no tenemos un proceso específico de familia como hay que tenerlo, como se ha discutido aquí. Y entonces ya llegó el momento de venir y de yo decir, lo que escribí, no hice presentación, y lo que escribí tampoco lo voy a leer, no me da la gana. Leí el título y se acabó. Lo otro es lo que he vivido, la experiencia de la vida, de tantos años, de tanta gente diciendo que yo era un enfermo al derecho procesal de la familia. Y yo dije, sí, porque es el más humano de todos los procesos. Porque eso lo aprendí también de usted, en Matanza. Y entonces aquí estoy, vine a exponer estas ideas. ¿Qué tiempo llevo hablando? ¿7 minutos? Bueno, 10. No, ya terminé. Entonces, ¿qué quiero decirle? Luchemos por eso. Por eso esta mañana, a primera hora te lo dije. El reportaje ese que nos hicieron ayer, se lo mandé a nuestra rectora de Matanza. A nombre mío y tuyo. Con todo nuestro cariño, rectora, le mando la entrevista. Se acabó. Saludos. Pues muchísimas gracias a quienes han participado en este eje temático. Les pido por favor de nueva cuenta un aplauso fuerte. Yola, si me ayudas por favor a entregar los reconocimientos. Karen, los dulceros, el pequeño reconocimiento también. Entregamos ayúdame por favor, a la doctora Carolina su reconocimiento. Le entregamos aquí sus constancias, tanto de parto. Aquí un pequeño detalle de la organización, doctora. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. También le entregamos su reconocimiento a la doctora Campoalegre, por favor. Al doctor Diego Benavides, como saben las y los conferencistas, desde el inicio de las actividades se entregaron el reconocimiento. Al doctor Osvaldo también. Sin embargo, claro, a los dos. No te falta uno, el mío lo pusieron ahí dentro de mi maleta. Ah, no, esto sí. No, esto sí, porque esto no es para mí. Esto es para el nieto. Pásamelos, por favor. Y también entregamos, pues ayer yo decía que esto es un pequeño detalle que damos el comité de organización, pero pues aquí hay personas del comité de organización que también merecen el mismo reconocimiento y les damos entonces también su